Y la situación en la Araucanía, bueno, sigue dando que hablar y hay que conocer un poco más con autoridades o gente que conoce más de esa zona. Vamos a conversar hoy día con el diputado independiente Andrés Joanet, quien además fue intendente en la Araucanía. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti. A ver, ¿qué tan distinto es lo que está pasando hoy día de lo que eventualmente pasaba hace, digamos, 10 años, para poner un margen de una década? Bueno, es distinto, pues yo creo que lo conversamos fuera de cámara, de alguna manera, tiene que ver con el tema de la autoridad política, porque en el fondo cuando alguien deja un espacio, alguien te lo ocupa. Y yo te voy a poner un ejemplo. Me recuerdo que me tocó asumir en un momento muy complicado, tú te recordarás, en la crisis de los camiones. ¿Te acuerdas cuando los camiones iban a la Moneda? Era la crisis más grande del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hacía recordar además la crisis de los camiones del gobierno del presidente Allende, en fin. Y era muy complicado porque los camiones venían sí o sí a la Moneda. El paro de los camioneros tenían parada la carretera. Me acuerdo que una persona a quien yo le aprecio mucho se le pide la renuncia, que era Francisco Buenchumilla, y me toca a mí. Yo era asesor en este tema, así yo venía trabajando mucho tiempo y asumo. Pues algo pasó, nosotros generamos un plan de tal forma, obviamente veníamos estudiando el tema, que después de que asumí en julio del 2015 nos quemaron un camión. Y te acuerdas que quemaban todos los días camiones en la autopista y no quemaron más. No quemaron ni un camión más. Hay cosas que te puedo contar, otras que naturalmente no te puedo contar, pero por ejemplo una que te puedo contar. Nosotros en diciembre la trabajamos, sí, creamos la Prefectura de Control de Orden Público que está en Pailahueque, en Ercilla, donde había, digamos, ahí estaba el problema fundamentalmente. Generalmente en la región hay un general de zona, ¿no es cierto? El de la primera, segunda, y nosotros teníamos el de la novena. Pero nos dimos cuenta con Jorge Burgo, que era ministro de Interior, que no daba esto. Entonces creamos una cosa distinta, y creamos la Prefectura de Control de Orden Público, que se iba a dedicar solamente a un tema que a nosotros además le pusimos un título, que era la violencia y delincuencia rural. Ahí le pusimos ese título. Y entonces pusimos 1.200 efectivos nuevos, o sea, venían de distintas partes, para dedicarse a ese tema. Y eso permitió que bajara la violencia ostensiblemente. Ahora, años después, en el gobierno del presidente Piñera, esto ascendió un 300%, eso por lo menos, y eso es así. Murieron 21 personas en el gobierno del presidente Piñera. Y si se pregunta cuánta gente murió en el gobierno del presidente Bachelet, no murió nadie. Ahí está, no murió nadie, era distinto. Pero además, recordarás que creamos también, ¿te acuerdas? Esta comisión de Monseñor Vargas, ¿te acuerdas? Que lamentablemente murió Monseñor. Pero generamos espacios de diálogo, pero también de seguridad, porque lo primero que nosotros teníamos que tratar de asegurar la autopista, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos esos convoys, se reían de nosotros porque hacíamos los convoys, pero teníamos que partir con algo. Después nos dimos cuenta que y esto lo puedo decir, ¿no? Que si nosotros teníamos un vehículo de carabineros, un móvil, cada cierto tiempo podíamos ir evitando los ataques, porque los ataques eran la carretera, es re fácil atacar la carretera. O sea, si tú no tienes un control, no teníamos cámaras, ¿te acuerdas? Las cámaras nosotros habíamos asumido el gobierno de Piñera 1 y las cámaras que estaban ahí no estaban funcionando, y esa era la verdad. Pero no nos descuidamos en eso, sino que dijimos, pongamos cámaras que funcionen, pero fundamentalmente el trabajo fue decir, cada cierto tiempo, si nosotros tenemos un móvil dentro de la autopista en el sector más complejo, nosotros podemos reaccionar. Y el punto está en cómo tú reaccionas, porque te pueden atacar, pero si tú tienes la capacidad de reacción, tú puedes en definitiva detener el delito, o por lo menos saber que ellos van a saber que tú estás ahí. Nos pasó una segunda cuestión, que era la quema de la iglesia, ¿te acuerdas? La quema de la iglesia. Nosotros sabíamos perfectamente que en la número 28 a 30, 32 íbamos a atrapar a aquellos que hoy día están condenados y están cumpliendo condena por la quema de iglesia. O sea, lo que estoy tratando de decir es que es un tema que se puede resolver en materia de seguridad, pero también hay otra pata, que tiene que ver con diálogo, que también tiene que ver con pobreza. No olvidemos que esta es la región más pobre de Chile, y sigue siendo la más pobre, y no va a haber inversión. Y va a haber poca inversión porque es tanta la violencia que la gente no se atreve a invertir. Me llamó un amigo de Italia y me dice, acabo de ver en la televisión hoy, anoche, ayer, acabo de ver en la televisión de Polonia la siguiente noticia. Un grupo guerrillero en el sur de Chile quemó instalaciones de Enel de un campo eólico que estaban en Gol. Quemaron ahí camiones y camionetas, que se está construyendo una inversión de Enel por un campo eólico, y eso aparece afuera de Chile. Y por tanto, cualquier inversionista no va a ir a invertir a lo que hoy día, según el índice de terrorismo mundial,
Chile y esa zona somos el número 18 en materia de terrorismo, a 4 puestos de Colombia. Entonces la situación hoy día es mucho más grave y creo que no solamente con estado de excepción vamos a avanzar, y creo que este último tiempo el gobierno entendió eso, porque te acuerdas que al principio no estaba por estado de excepción, pero creo que nos falta un poco más. A ver, una cosa que a veces se puede quizás colegir de los artículos periodísticos o de las declaraciones que se hacen después de grandes cosas son que es bastante claros quiénes hacen qué cosas. Y desde ese punto de vista, yo no estoy tan seguro, si tú quieres y te lo pregunto, sí, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el robo de la madera. Sí. De repente alguien se levanta y dice, oye, esto es súper claro que son estos indígenas de este grupo de aquí de acá. ¿Cómo se puede determinar una cosa tan así cuando es tan gigantescamente distribuido el robo de la madera? En todas partes, cuando eso sucede, bueno, hay mucha más gente que participa de aquella a quien hay que echarle la culpa, digamos, porque es más visible. O sea, alguien compra la madera. Alguien compra la madera, entre otras cosas. Y cuando Héctor Yaitul dice que ellos roban la madera o la recuperan, lo que yo digo, Héctor Yaitul está metido en el negocio capitalista, porque en el fondo al final alguien le vende la madera y él recibe por eso dinero, y por tanto él está metido en el negocio capitalista, porque si no lo intercambiaría para no estar metido en el negocio capitalista. La madera no se puede guardar en qué sé yo, por eso, en casucha. Él está metido, mira, con todo lo que dice, finalmente se pisa la cola solo, porque al final está metido en el negocio capitalista. Ahora, ¿quién es la contraparte ahí? ¿Quién compra? ¿Quién eventualmente dice, oye, ¿sabéis qué? Yo te compro si es que tú vayas a sacarme madera? Porque básicamente el que compra incentiva el robo. En algún minuto se blanquea esto, porque en algún minuto la madera se convierte en algo. O se convierte en chip, o se convierte en madera, los trozos se convierten en madera elaborada, y en algún minuto tiene que salir al mercado, porque en el fondo si yo tengo madera elaborada no puedo seguir dando la vuelta, en algún minuto se blanquea. Y ahí es donde nosotros tenemos un déficit, ¿no? Y tenemos un déficit con impuesto interno. ¿Y qué dice impuesto interno? Es que nosotros no podemos ir a controlar porque no tenemos seguridad. Entonces, finalmente nos damos la vuelta. Y tenemos un déficit con CONAF, porque CONAF también tiene que hacer los planes de manejo. O sea, y no estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de los directivos. Aquí tiene que haber una política integral para coordinar justamente a las policías, al Ministerio Público, a impuestos internos y también a CONAF para, en definitiva, no digo totalmente, pero sí para bajar absolutamente el tema del robo de madera. Pero a propósito de eso, hoy día en el Senado, si bien se está discutiendo, pero se ha demorado más de la cuenta justamente la ley de robo de madera, porque este es un tema que hoy día favorece no solo a la compra de armas, como ha dicho Yaitul, sino que también favorece a una serie de otros negocios ilícitos, y eso daña mucho a la región. Porque yo te voy a poner un ejemplo, no voy a decir la comuna, pero me lo dijo un alcalde y hay testigo ahí, porque estuvo la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Araucanía, y hay dos faenas forestales, una faena ilegal y una faena es una ilegal y otra legal. Y entonces la gente de un pueblo cercano le dice al alcalde, dígale a la empresa legal que nos contrate, si no nos vamos a tener que ir a la empresa ilegal, porque necesitamos trabajo. De eso estamos hablando, y eso es real. Y ahora, eso por ejemplo, esa tipificación que tú acabas de hacer, cuando tienes algo ilegal y algo legal y por lo tanto se cruzan vasos comunicantes entre las dos cosas, ¿cómo se detiene? Primero porque el tema de las tomas, cuando hay las tomas de estos campos, cuando hay fundamentalmente las tomas, muchas de las tomas son fundamentalmente para sacar la madera. Y por tanto lo primero es que aquellos predios que son tomados forestales, que aunque sean de las forestales, aunque sean de quien sea, uno tiene que desalojarlo inmediatamente, porque ahí comienza el negocio. Porque en general aquellas personas tú dices que de alguna manera la toma de la tierra es una excusa para realmente generar un negocio, un pasadizo. La usurpación, como se dice, y también estamos en la discusión, esa es una ley que debería haber salido antes. El tema de la usurpación fundamentalmente hoy día es para sacar madera. Y de hecho lo reconoce el propio Yaitul cuando dice nosotros no estamos recuperando algo nuestro, por tanto nos tomamos ese predio y de ahí sacamos la madera. Por tanto, la usurpación fundamentalmente, en muchos casos, no digo en todo, porque nosotros toman el predio algunas comunidades porque ya están cansadas de esperar, en fin, pero en muchos de los casos es para sacar madera. Andrés, la otra cosa que es interesante es, como tenemos un proceso
antes de un plebiscito ahora, que tiene que ver con una nueva constitución y una serie de contenidos que ya están conocidos en todas cosas. Todo tipo de situación se lleva para tratar, para el agua del molino de quien quiera el rechazar o quien quiera aprobar. Y por lo tanto, para una cosa son derechos sociales y de alguna manera una forma de, hasta cierto punto, hacer un hito histórico por todas las cosas que han pasado antes. Y por otra parte, unos ven en esto básicamente facilidades para que más adelante los pueblos indígenas, bueno, tengan mucho más derechos y autoridades que el resto del país. Las dos cosas son caricaturas extremas. ¿Cuál es, a tu juicio, una de las regiones más candentes, como es la que tú representas, cómo se inserta dentro de esa lógica? O sea, yo lo primero que siempre hago es tratar de hacer una definición de lo que somos, ¿no? Tú eres Paulsen, yo soy Joanés. Eso puede ser una cosa para muchos, un beneficio, pero también para nosotros una maldición. Yo tengo 38% sangre indígena. Y cuando uno se hace el ADN, tú sabes, en Estados Unidos se lo hace súper exacto, uno dice, bueno, los orígenes de uno. Y por tanto, nosotros somos chilenos, pero tenemos orígenes distintos. Pero estoy seguro que tú tienes sangre indígena, como lo tengo, seguro. Bueno, y por tanto, el origen de nuestra chilenidad está en lo indígena. O sea, lo primero es definir que el grave problema que hemos tenido nosotros es no haber reconocido, no haber tener un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y en mi caso del pueblo mapuche, porque en el fondo es de la región donde represento. ¿Por qué crees que no se hizo eso cuando, tú recordarás, pero había los gobiernos en catarata, cada uno de ellos decía que, claro, lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer y siempre pasaba y no pasaba nada? ¿Cuál es la razón a tu juicio? Bueno, yo creo que este no era un tema de agenda hasta fines del 90, porque en el fondo el tema indígena, como otros, no es que no existiera, sino que estaba eclipsado. Habían otros temas, recuperación de la democracia, consolidación de esta, ¿cuál tenemos a Pinochet ahí? O sea, habían otros temas de agenda, la superación de la pobreza. No es que no existiera. El tema medioambiental tampoco era un tema, o el tema de género, tampoco eran los temas de agenda. No habían salido todos. No habían salido, vinieron posterior. Y el tema indígena viene posterior. Ya, eso yo creo que lo primero en términos objetivos, no era un tema como de una presión. Pero después viene la presión. Y ahí sí yo creo que hay una responsabilidad de la clase política de entonces, de izquierda y derecha. La derecha porque efectivamente yo creo que taponeó en algún sentido, y la izquierda por no haber tenido la fuerza, o la centroizquierda, de haber tenido la fuerza de decir, sabes que este es un tema capital. Porque objetivamente el tema indígena no era un tema capital. Hasta pasado el 2010, cuando ya se aprueba el convenio 169 de la OIT, empieza a ser un tema de agenda mucho más fuerte, pero lamentablemente se cruza con el tema de la violencia, en el caso de la Araucanía. Y ahí yo creo que tergiversa un poco el sentido original de lo que es el tema indígena, que tiene que ser una cuestión muy nuestra, muy de relevarla, porque si uno mira la última encuesta, por ejemplo, que salió del Centro de Estudios Públicos, que nadie puede negar la validez de esa encuesta, esa y la de la Diego Portales. Son las dos encuestas más válidas en términos de información que te entregan. Se hacen cada 6 años más o menos. ¿Y qué dice la última encuesta del Centro de Estudios Públicos respecto de la chilenidad del mundo mapuche? Esta encuesta se hace desde el Biobío a Chiloé. Y el año 2016, el 68% del mundo indígena se sentía chileno. Y ahora el 83%. O sea, subió la chilenidad, si tú quieres, en el mundo mapuche. Y eso es porque te dice, mire, a nosotros no quiero que nos dejen afuera. ¿Qué dice respecto al tema plurinacional? El 78% dice que no quiere el plurinacionalismo. Y ese es el mundo mapuche real. Entonces, yo lo que siento es que de repente se habla mucho de la teoría de la superestructura, pero no bajamos al mundo real, al indígena. Tú sabes que el concepto indígena viene de inde gens, gente de ahí, no gente acá en Santiago, porque acá tenemos más de 1 millón de personas que se autorreconocen indígenas, pero no son los indegens. Los indegens están en Cholchol, en Galvarino, en Curarrehue, y es a ellos con los que tenemos que ir a trabajar, y en el fondo con ellos, no para ellos, sino con ellos, y desde ahí tenemos que hacer las políticas públicas, y yo creo que a ese mapuche no se le ha preguntado nunca nada, y cuando se le pregunta, y esta encuesta dicen otra cosa de lo que nosotros creemos acá que están pensando. Fíjate que yo viendo algunos procesos en otros países, y lo he comentado esto con gente de origen mapuche, que ha venido, el mismo Huenchumilla, Pedro Cayuqueo, Domingo Namuncura, etcétera. Dije, oye, a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que los procesos más prístinos
y que llegaron a muy buen puerto en muchas partes del mundo. El que ocurrió en Nueva Zelanda, claro, el que ocurrió en Australia con los maorí, el que ocurrió en Canadá, muy fuerte. Algo que yo conozco más de cerca, como las cosas que pasaron en algunos estados en Estados Unidos, todos, sin excepción, Andrés, ocurrieron con una voluntad política muy fuerte, pero sin que en ninguno de esos procesos dejara de existir la violencia brutal. Y por un lado y por otro lado. Es decir, las personas que de repente creen que, mira, hay que parar toda esta cuestión para poder sentarnos a conversar y que la gente se quede en... Ojalá, extraordinario, sería fantástico, pero no ha pasado. Así es. No ha pasado, ni siquiera en los pueblos nórdicos arriba cuando trataban sus primeros... ¿Qué disposición hay, por ejemplo, lo puedes advertir tú, en los pueblos mapuche originarios de tu zona para entender que probablemente se necesita un nuevo acuerdo? Mira, lo primero, yo hace muchos años lo dije y de muchos sectores se me descalificó cuando decía cuidado con definir esto solamente como un conflicto. Primero porque hay mucha gente del mundo mapuche que no quiere que lo circunscriban allá. Quiere estar en lo que te acabo de decir, en todo, en la complementariedad. Segundo, que yo creo que hay que conversar mucho más con el mundo mapuche, y eso naturalmente es una conversación muy larga, pero hay que hacerla y permanente. Porque, por ejemplo, a propósito del caso neozelandés con justamente el mundo maorí, primero ahí no han aprobado el convenio 169, no les da lo mismo, no les va ni le viene tener el convenio 169, y los maorí ni se preocupan de ese tema. Y los maorí tienen representación política, tienen representación parlamentaria, pero es súper justa, porque dicen vamos a tener un padrón, y si ese padrón vota el 7% va a ser maorí, pero si vota el 15%, el 15% va a ser maorí, ¿ya? Porque no les regala, sino que dicen es la representación legítima, real del mundo maorí, y además tiene mucha representación política. Y a mí me parece que ese es el camino, porque finalmente la representación del mundo indígena, el caso del mundo mapuche real, muchas veces no se da, porque nosotros tenemos un problema objetivo en la Araucanía que siempre se deja como en segundo lugar, porque siempre se dice que este es un problema político, pero el tema pobreza es un tremendo tema político, porque nosotros tenemos un problema de falta de oportunidad, lo decíamos recién. O sea, mira, el 80-85% de la inversión total que hay en la Araucanía es del Estado. Nosotros sin Estado no podemos vivir, versus otras regiones que al revés. Y es fundamentalmente porque la inversión privada se ha retrotraído, o hay muy poco, o a veces, lamentablemente, los impuestos no quedan, como el tema forestal no quedan en la región, pero nosotros dependemos del Estado. Y nosotros tenemos las comunas más pobres de Chile, con más violencia, y ahí es donde justamente en esa violencia y en esa pobreza está el Nindi-Gens, la gente de ahí, el mapuche, y ese es el que nosotros no estamos escuchando. Yo personalmente dialogo mucho, yo he recorrido muchas, y cuando te digo muchas son cientos de comunidades, tengo permanentemente muchas reuniones. Primeros temas, camino. Segundo tema, salud, productividad. Toda la encuesta, mira la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Tierras está como en un cuarto lugar, no es de los primeros, ¿ya? Aun cuando yo creo que es un tema que tenemos que naturalmente que trabajar, porque hay un tema ese es un tema clave que ha planteado Francisco Guanchumilla cada vez que... Pero hay un tema de desarrollo, hay un tema de desarrollo. Nosotros tenemos un problema porque finalmente siempre ese mundo no va a estar desarrollado como el resto. O sea, va siempre un paso atrás, y lo que requerimos es una fuerte inversión, pero de verdad, y en conjunto, toda la región, no solamente un sector, porque si no lo que terminamos haciendo es una cosa terrible, dividir la región entre los unos y los otros, en el mapuche y el no mapuche. Imagínate la tremenda negación. Por cierto. Entonces ese concepto que ya está instalado allá es fuerte, porque en el fondo son dos poblaciones que viven en la misma región, que nacieron en la misma región, que tienen además origen, el mismo origen, porque si empezamos a ver de dónde vienen, las mismas madres, las mismas abuelas, las mismas ñañas fueron ahí. Pero hay otros que no les gusta este discurso, porque lo que quieren es dividir. Pero cuando uno baja ahí, ellos sienten que no, nosotros queremos... Mira, qué interesante lo que estás planteando, Andrés, porque el otro día yo estaba conversando con un par de alumnos de la universidad donde yo hago clase, sobre cómo se podía visualizar, por ejemplo, una armonía entre estas cosas. Y yo les dije, mira,
es bien de cerca mi recomendación, pero vayan a ver alguna vez el haka. Claro. El haka, que es el baile neozelandés que utiliza la selección de rugby neozelandesa antes de toda participación, es un baile con gritos de guerra históricos, qué sé yo, básicamente para darse fuerza. Lo interesante del haka no es los gritos, ni que se haga todo en lenguaje maorí, no. Lo interesante es que tú ves al descendiente del inglés que llegó ahí, al rubio de ojos azules, junto al maorí total, que juegan en el mismo equipo, pero entiéndeme, totalmente compenetrados hasta la mera, en el mismo grito, en el mismo himno, en el mismo canto. Así es. Es una cosa que uno dice, a ver, ¿qué factibilidad puede haber para algo así en alguna vez? Yo siempre lo he señalado, o sea, y ese ejemplo me parece extraordinario porque efectivamente eso te demuestra cómo el tema, la interculturalidad, porque es nuestra interculturalidad, nosotros la podemos poner en valor. Y yo creo que efectivamente no es folclorizar. Nadie quiere folclorizar al pueblo mapuche, lo que queremos ponerlo en valor y que efectivamente el aporte que nos hacemos en conjunto es ese puente, ¿no? De generar un puente para que en definitiva crucemos ese puente permanentemente. Yo sigo siendo Andrés Joanet, pero siento que eso es parte también de mi historia y eso nadie me lo puede quitar. A mí nadie me puede quitar ni la historia de Copolicán, ni de Lautaro, ni de Galvarino, esa historia porque es nuestra historia, como tampoco la de O'Higgins y Carrera, aunque eran dos tipos que no se llevaban, ¿no? Y la historia posterior no nos pueden quitar porque esa es nuestra historia. Y entonces si siempre estamos con la tesis de dividir, vamos a tener un grave problema porque además somos un país pequeño que tiene además un pueblo, en el caso nuestro, el pueblo mapuche, que todavía es una cultura viva, de la que podemos celebrar y rescatar tantas cosas, pero al final terminamos siempre en lo mismo y en este concepto de conflicto. Y yo te quiero decir que al mundo mapuche de verdad no le gusta el concepto de conflicto para nada, porque lo que es, tiene otra mirada de la vida, son gente sencilla, pero gente que tiene toda la potencialidad, pero creo que hoy día también falta una mirada desde ahí, como digo, y no desde la superestructura como se ha construido, porque en esas dos preguntas que te acabo de decir, la mayoría del pueblo mapuche se siente chileno. Y yo quisiera que todos se sintieran chilenos. Yo me siento chileno y siento que también tengo sangre indígena, pero yo soy lo que soy y tú eres lo que eres, pero eso es como tú dices el haka, ¿cómo logramos poner el haka? Yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿cómo no somos capaces? Nosotros, los primeros canoeros, o sea, el mapuche era canoero porque no tenía caballo, ¿no? Entonces, ¿cómo se funcionaba la cantidad de ríos que hay allá, en fin, a través de la canoa, ¿no? Y por tanto, ¿cómo no somos capaces, por ejemplo, de desarrollar una actividad deportiva con la canoa y poner eso en valor porque es una cuestión ancestral nuestra, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que nos falta es voluntad en todo sentido, no solo política, sino cultural, social, de entender, no en una mirada ni paternalista, menos racista naturalmente, pero ni folclórica hacia el mundo mapuche, sino que una mirada de decir, nosotros somos parte de como ellos son parte nuestra. Déjame hacerte una pregunta que tiene asociación con la nueva Constitución. Tú lo mencionaste, el pueblo mapuche mayoritariamente, lo has dicho, se siente chileno o quiere participar de Chile. Pero hay grupos chicos como lo ha dicho la CAM, etcétera, que en realidad lo que quieren es una reivindicación guerrillera de una autonomía, hacer un nuevo autonomía, país. Exactamente, una autonomía distinta y una cosa. Ahora, dado eso, ¿cómo ven este proceso en general? El pueblo mapuche que tú conoces en las zonas, en los territorios, en términos de qué tanto puede beneficiarlos, qué tanto puede afectarlos. ¿Cómo se ha dicho? Porque uno lo sabe por algunas personas, pero normalmente uno entrevista a personas que no son mapuche. Y por lo tanto me encantaría saber cómo lo están discutiendo esto. O sea, yo no puedo, porque no me podría. El pueblo mapuche no tiene ni un nadie que lo represente, porque el pueblo mapuche por eso tiene tantos loncos, tiene tantos líderes, ¿no? Políticos. El lonco es líder político, ¿no? Y en cada lof o en cada territorio hay un lonco que es el líder político, ¿no? Lo único que yo sé es que bajo esa pregunta que se hace respecto del plurinacionalismo, no quieren el plurinacionalismo. La mayoría no quiere el plurinacionalismo y eso es real. Y de hecho hay un porcentaje que no
No es que el 22% esté a favor, sino que hay un porcentaje que no responde porque no entiende. Pero lo que a mí me llamó la atención es que no fueron capaces de hacer la consulta indígena. Y eso es, creo que, según dicen que fueron 7.000. Yo no tengo claro si fueron 7.000 o menos. Pero bajo todo, y eso tiene que ver con no haber tenido capacidad de ver, en este proceso constitucional, de haber tenido una pedagogía para explicarle al mundo mapuche y para recoger también qué es lo que quería realmente el mundo mapuche de esta nueva constitución. Y yo creo que ahí sí que tenemos un problema grave, porque en el fondo no sé cómo va a votar el mundo mapuche. Objetivamente la ruralidad de la Araucanía en general vota por la derecha, y eso es así. Eso es una cosa, es un hito que es bien peculiar, ¿ah? Porque uno tiende a pensar que donde están los focos de mayor pobreza, de más desigualdad en términos de grandes empresas forestales, se debiera dar un voto muy potente en términos de, qué sé yo, ideas progresistas, claro, o de izquierda, y sin embargo no pasa así en la zona. Pero es que yo creo que Chile no está exento de lo que pasa en todas partes del mundo. ¿Te acuerdas tú ese clivaje campo-ciudad, Almon y Verba, que son estos politólogos del siglo pasado, de la década del 60, que señalaban este clivaje campo-ciudad y trabajador-empresario, todas estas contradicciones, ¿no? Siempre el campo va a ser más conservador que la ciudad. Y por tanto, sí, por eso que y lo sacan del ejemplo inglés, los laboristas ganan fundamentalmente en las ciudades, claro, y en los sectores rurales ganaban los conservadores, y eso fue así y sigue siendo así. Y por tanto yo creo que en ese sentido la ruralidad de la Araucanía, como la ruralidad en general, siempre son más conservadoras, y aunque no nos guste, uno no tiene por qué obligar al electorado a tener uno u otro comportamiento. Entonces yo creo que uno lo explica desde el punto de vista politológico así, y creo que el mundo mapuche no está exento porque él vive en la ruralidad y por tanto ahí termina votando más conservador. Ahora, última pregunta. De hecho, no te olvides que en la última elección senador, Felipe Cas le ganó por lejos en la ruralidad a Francisco Huanchumilla, sí, y Francisco, de hecho, sacó más votos en Temuco para él, para salir electo, que en la ruralidad. Y es una cuestión, porque él pensaba que en el mundo mapuche iba a sacar más votos, pero finalmente Felipe Cas, en lo que es la zona costera, saca mucho más votos que él. Una última pregunta que te quería hacer. Tú estás en la bancada del Partido Radical. Sí. Vas a votar rechazo, los declarados. Sí, sí. Y el Partido Radical sacó una comunicación, sí, hoy día muy tajante para señalar que de alguna manera estaban distanciándose del espíritu del partido las personas que habían planteado votar rechazo. Aquí estuvo en Tolerancia Cero la semana pasada Isidro Solís, conversando, que me imagino también está en la misma situación, pero tú estás en la bancada, pero no eres parte del Partido Radical, eres independiente. Bueno, todos los que me conocen saben perfectamente, yo fui militante demócrata cristiano 34 años, yo sigo siendo humanista cristiano y nunca he desconocido eso. Yo agradezco mucho que haya ido el Partido Radical medio un espacio. Yo salí electo, pero salí electo con los votos que nosotros recorrimos en la región. Pero dos cosas. Primero, lo primero que me llama la atención de la declaración es que aparezco yo con nombre y los otros dos no aparecen con nombre. Me imagino quiénes serán, pero no sé. Puede ser, no sé si será Isidro Solís o Maldonado, que además fue el candidato presidencial del partido. Lo segundo es que yo tengo muy buena relación en la bancada con los otros 3 diputados. Hay un diputado joven, Lago Marcín, un médico extraordinario, está Alexis Sepúlveda, está Come Mellado, o sea, tenemos, pero ellos saben perfectamente y han sabido mi posición, y yo he sido muy respetuoso y discutimos mucho, pero en buena lid siempre respecto de nuestras posiciones, y no tenemos un problema. Ahora, que el partido haya planteado eso me parece que no es un buen síntoma, porque hoy día, primero, los partidos son partidos políticos, son democráticos. Segundo, yo no milito en el partido. Y por tanto, si es que alguien debiera haber sacado una declaración, no era el partido político, era la bancada, porque yo me relaciono con la bancada, no me he relacionado con el partido. Yo nunca he conversado con el actual presidente del partido, a quien conozco hace muchos años y tengo una buena relación. Pero esto no me gusta, porque en el fondo es esta que hoy día se habla mucho de la política, de la cancelación, de la censura, y yo creo que no lo está haciendo bien eso, porque si yo opino distinto a alguien, esa persona, uno puede disentir, pero en materia política los partidos que te empiezan a censurar, partidos con tradición democrática, no habla bien de los partidos, como digo, y a mí no me gusta, porque hemos visto que algunos periodistas, ha pasado con algunos periodistas,
y creo que si alguien, porque además aquí no es que si yo estoy por el rechazo, soy antipatriota, o si tú estás por el apruebo, tú eres un antipatriota. No, o sea, nosotros tenemos una opción respecto de una cuestión que se planteó y tomaremos nuestra posición y al día siguiente trataremos de construir mejor el país, sea cual sea la posición que gane. Por tanto, lo que ha planteado me parece que, bueno, ellos tendrán que responder. Yo me entiendo con mis colegas parlamentarios, con los que me llevo muy bien, pero naturalmente creo que la señal no es buena. Andrés Jonet, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias.